Mi hermano siempre me llama estúpido por no tener título. Lo hice empleado de mi empresa. Empecé a trabajar a los 16 porque nuestra familia necesitaba dinero. Papá había muerto y mamá estaba enferma. Mi hermano mayor Sebastián ya estaba en la universidad con beca completa estudiando ciencias de la computación. Alguien tenía que pagar las cuentas, así que conseguí trabajo en un almacén cargando camiones después de la escuela. Sebastián dijo que estaba desperdiciando mi potencial, pero siguió tomando el dinero que le daba a mamá para sus libros de texto y planes de comida. Después de la preparatoria, fui promovido a supervisor del almacén. El pago era decente y era bueno en eso. Aprendí sistemas de inventario, logística, gestión de cadena de suministros, simplemente haciendo el trabajo todos los días. Sebastián se graduó con su título elegante y consiguió trabajo en una empresa tecnológica. Lo primero que hizo en nuestra cena familiar fue anunciar su salario inicial y decir que tal vez podía trabajar en el almacén de su empresa, ya que eso era todo para lo que estaba calificado. Ahí empezaron los comentarios. En cada reunión familiar, Sebastián preguntaba si seguía moviendo cajas. Explicaba sus proyectos de programación lentamente, como si no pudiera entender conceptos básicos. Cuando compré mi primera casa a los 25 con dinero que había ahorrado, dijo que era lindo que pudiera permitirme algo en un mal barrio. Su apartamento en el centro costaba 3 veces mi hipoteca, pero lo alquilaba. Traía a sus amigos tecnológicos a eventos familiares y me presentaba como su hermano que trabajaba en envíos. Siempre agregaba que alguien tenía que hacer los trabajos simples. Cuando empecé a salir con Patricia, le dijo que podía conseguir algo mejor que un trabajador de almacén. Realmente dijo que era muy bonita para conformarse con alguien sin educación. Patricia era enfermera que no se preocupaba por títulos. Le importaba que la tratara bien y tuviera mi vida organizada. Sebastián le dijo a todos en nuestra fiesta de compromiso que Patricia se casaba conmigo por estabilidad, ya que hombres educados no saldrían con alguien de nivel inferior. Comencé mi propia empresa de logística a los 28. Solo yo y 2 camiones al principio. Sebastián se rió y dijo que dirigir un servicio de entrega no era un negocio real. Lo llamó jugar a ser empresario. Preguntaba cómo iba mi pequeño juego de camiones mientras hablaba de su salario de 6 cifras y opciones de acciones. Mamá le decía que fuera amable, y él decía que solo estaba siendo realista sobre nuestras diferentes capacidades. Mi empresa creció. En 3 años, tenía 15 camiones y 30 empleados. Los comentarios de Sebastián empeoraron. Decía que cualquiera podía manejar camiones. Explicaba que los negocios reales requerían entender sistemas complejos que solo la universidad enseñaba. Cuando conseguí un contrato con una gran cadena minorista, dijo que probablemente sentían lástima por mí. Le dijo a su novia que yo era prueba de que algunas personas alcanzan su pico en trabajo manual. Su novia Andrea era amable, sin embargo. Hacía preguntas reales sobre mi negocio y parecía impresionada cuando expliqué nuestro software de ruteo y métricas de eficiencia. Sebastián interrumpía para decir que la estaba aburriendo con cosas simples. Cambiaba el tema a sus proyectos de inteligencia artificial que afirmaba que no podía entender. En la cena de cumpleaños de mamá, Sebastián pasó 1 hora explicando por qué las personas educadas eran evolutivamente superiores. Dijo que la universidad actuaba como selección natural, eliminando mentes inferiores. Me señaló como ejemplo de alguien que no pudo pasar el corte. Patricia casi le lanza su bebida, pero la detuve. Mamá estaba demasiado cansada de sus tratamientos para lidiar con drama. Fue entonces cuando decidí destruirlo. Sabía que la empresa de Sebastián estaba luchando. Habían estado perdiendo contratos porque su sistema de entrega era ineficiente. Estaban perdiendo dinero en costos de envío. También sabía que estaban buscando un socio logístico. Ofrecí en su contrato a través de una empresa fantasma que creé. Mi propuesta era 30% más barata que cualquier otra y garantizaba mejores tiempos de entrega. No podían rechazarla. Una vez que tuve su contrato, me aseguré de que todo funcionara perfectamente. Su director ejecutivo estaba tan impresionado que quería conocer al dueño de esta increíble empresa de logística. Aparecí en esa reunión. Sebastián estaba ahí como jefe de integración de tecnologías de la información. Su cara cuando me vio valió todo. El director ejecutivo me presentó como la mente brillante detrás de su nueva eficiencia de envío. Sebastián trató de decir que había conflicto de intereses. El director ejecutivo preguntó qué conflicto. Sebastián no pudo responder sin admitir que yo era su hermano que había dicho que era muy estúpido para los negocios. Durante el siguiente año, me convertí en su proveedor exclusivo de logística. El director ejecutivo me invitaba a reuniones estratégicas. Pedía mi opinión sobre optimización de cadena de suministros. Sebastián tenía que sentarse ahí mientras su jefe elogiaba mis innovaciones. Tenía que ver al director ejecutivo implementar mis sugerencias sobre sus objeciones. Trató de sabotear la alianza creando problemas técnicos con la integración. Documenté todo y le mostré al director ejecutivo que Sebastián estaba bloqueando intencionalmente mejoras de eficiencia. El director ejecutivo estaba furioso.
Puso a Sebastián en libertad condicional y me dio acceso directo a sus sistemas, saltándose completamente a Sebastián. Fue entonces cuando hice mi movimiento. La empresa era familiar y el director ejecutivo estaba buscando retirarse. Había estado preparando a Sebastián para tomar el control, ya que era el empleado de más alto rango con opciones de acciones. Pero le hice una mejor oferta. Compré la empresa, usé todo lo que había ahorrado, más un préstamo comercial respaldado por mis contratos. Al director ejecutivo le gustó que fuera autodidacta. Dijo que le recordaba a sí mismo antes de que la universidad se volviera obligatoria para el éxito. La compra se completó el mes pasado. Caminé por las puertas delanteras el lunes por la mañana y sentí que todas las cabezas se voltearon. Las personas se detuvieron a media conversación en el vestíbulo. Una mujer que llevaba una pila de archivos se congeló en el dispensador de agua. Dos hombres en trajes pausaron su discusión y miraron fijamente. Todos sabían lo que había pasado. El trabajador del almacén que solía entregar sus paquetes ahora era dueño de sus cheques de pago. Mantuve mi cara neutral y caminé más allá de la recepción hacia las oficinas ejecutivas. A través de las paredes de vidrio, podía ver a Sebastián sentado en su escritorio con la puerta cerrada. Su cabeza estaba entre sus manos. Sus hombros se veían tensos como si estuviera conteniendo la respiración. Lo observé por un segundo antes de dirigirme a lo que solía ser la oficina del director ejecutivo. Mi oficina ahora. La placa del nombre todavía decía Mara Terrell, pero mantenimiento se suponía que la cambiaría esta semana. Adentro, me senté detrás del escritorio masivo y abrí el directorio de la empresa en la computadora. 243 empleados. Sebastián era el número 78 en la lista, jefe de integración de tecnologías de la información, reportando al propietario. Esa última parte era nueva desde esta mañana. Programé una reunión general para las 10 usando el sistema de calendario de la empresa. La notificación fue enviada a todos, incluyendo a Sebastián. Pasé la siguiente hora revisando informes trimestrales y tratando de no pensar en cómo se veía su cara a través de ese vidrio. A las 9:55, caminé a la sala de conferencias principal. Ya estaba llena. Las personas estaban paradas a lo largo de las paredes porque no había suficientes sillas. Vi a Theodore cerca del frente. Me hizo un pequeño asentimiento. Sebastián se sentó en la fila trasera con los brazos cruzados. Su cara ya se estaba poniendo roja antes de que siquiera empezara a hablar. Me acerqué al podio y los miré a todos. Algunos se veían curiosos, algunos se veían preocupados. La mayoría solo se veía confundida sobre lo que vendría después. Empecé explicando mi visión para la empresa, cómo mi experiencia en logística podía resolver los problemas de envío que nos habían estado costando contratos, cómo podíamos integrar mejores sistemas de seguimiento, cómo el software de ruteo que desarrollé podía reducir los tiempos de entrega en 40%. Hablé sobre proyecciones de crecimiento y oportunidades de nuevos clientes. La cara de Sebastián se ponía más roja con cada oración. Su mandíbula estaba apretada tan fuerte que podía verlo desde el otro lado de la habitación. Las personas empezaron a tomar notas. Algunos hicieron buenas preguntas sobre cronogramas de implementación. Sebastián no dijo una palabra. Solo se quedó ahí sentado pareciendo que quería desaparecer en su silla. Cuando terminé después de 30 minutos, las personas realmente aplaudieron. No todos, pero lo suficiente como para que hiciera eco en la habitación. Despedí la reunión y regresé a mi oficina. Apenas me había sentado cuando Sebastián irrumpió por mi puerta sin tocar. La azotó detrás de él lo suficientemente fuerte como para que la ventana temblara. Su cara todavía estaba roja brillante y sus manos temblaban. Exigió saber cuál era mi plan para él. Su voz se quebró en la última palabra. Me mantuve calmado y le dije que se sentara. No se movió, lo repetí más lentamente. Finalmente se dejó caer en la silla frente a mi escritorio. Expliqué que continuaría como jefe de integración de tecnologías de la información. Mismo título, mismas responsabilidades. La única diferencia era que ahora me reportaba directamente a mí en lugar de mañana. Lo observé procesar esto. Sus manos agarraron los apoyabrazos. Sus nudillos se pusieron blancos. Preguntó si lo iba a despedir. Dije que no. Preguntó si lo iba a degradar. Dije que no. Preguntó qué quería de él. Le dije que quería que hiciera su trabajo. Eso era todo. Solo aparecer y hacer el trabajo para el que fue contratado. Me miró como si estuviera tratando de encontrar la trampa. Su cara pasó por unas 5 emociones diferentes en 10 segundos. Rabia, confusión, miedo, más rabia. Luego algo que parecía casi como alivio antes de que la ira regresara. Se levantó sin decir nada más y salió. Dejó mi puerta abierta. Pude escuchar sus pasos por todo el pasillo. Patricia ya estaba en casa cuando llegué alrededor de las 7. Tenía la cena lista y preguntó cómo había ido mi primer día como propietario. Le dije que estuvo bien. Me dio esa mirada que significaba que sabía que no le estaba diciendo todo. Preguntó cómo se sentía finalmente estar a cargo.
Finalmente tener a Sebastián respondiéndome en lugar de al revés. Me senté en la mesa de la cocina y realmente pensé en eso. Esperaba sentirme increíble, victorioso, como si finalmente hubiera ganado después de años de perder. Pero sentado ahí tratando de ponerlo en palabras, me di cuenta de que la satisfacción era más complicada de lo que esperaba. Ver a Sebastián humillado en esa sala de conferencias debería haber estado mejor que esto. Verlo prácticamente rogar por mantener su trabajo debería haber sido todo lo que quería. Pero había algo vacío al respecto, algo que no encajaba bien. Patricia se sentó frente a mí y tomó mi mano. Dijo que me veía cansado. Le dije que lo estaba. Preguntó si valía la pena. Todavía no sabía cómo responder eso. La mañana siguiente, llegué a la oficina temprano y saqué el archivo de personal de Sebastián. Necesitaba entender con qué estaba lidiando realmente. Su salario estaba listado ahí mismo en la segunda página. 85.000 euros al año. Miré fijamente ese número por un minuto sólido. Su apartamento en el centro del que siempre se jactaba costaba al menos 3.000 euros al mes. Eso era 36.000 euros al año solo en renta. Sus pagos de auto para ese sedán elegante tenían que ser otros 600 o 700 mensuales. Usaba trajes caros y llevaba a Andrea a restaurantes elegantes, y hablaba de sus opciones de acciones como si lo hicieran rico. Pero mirando los números reales, su salario era realmente más bajo de lo que pensé. Mucho más bajo de lo que siempre había implicado. Había estado viviendo más allá de sus medios para mantener la apariencia de éxito. De repente, su apartamento caro y la jactancia constante tenían más sentido. No era exitoso. Se estaba ahogando en deudas tratando de parecer exitoso. El estilo de vida caro, la ropa de diseñador, las cenas elegantes, todo era solo un disfraz que usaba para ocultar que apenas mantenía su cabeza por encima del agua. Cerré el archivo y me recosté en mi silla. Esto cambió las cosas, pero aún no estaba seguro de cómo. Durante las siguientes 2 semanas, Sebastián empezó a llegar tarde a las reuniones. Primero fueron 5 minutos, luego 10. Luego faltó a una completamente y afirmó que olvidó que estaba en su calendario. Sus informes de proyecto, que solían ser detallados y minuciosos, se convirtieron en puntos básicos mínimos. Durante las reuniones de equipo, se sentaba en la esquina en su teléfono, en lugar de participar. Theodore me llevó a un lado después de una reunión de revisión de presupuesto. Dijo que Sebastián había estado hablando mal de mí a otros empleados, llamando el cambio de propiedad una casualidad, diciendo que tuve suerte con algunos contratos pero que no sabía realmente cómo dirigir una empresa real, diciéndole a la gente en la sala de descanso que arruinaría el negocio dentro de un año. Theodore lo dijo tranquilamente como si no quisiera ser el que me lo dijera, pero pensó que debería saber. Le agradecí y regresé a mi oficina. No me sorprendió. Sebastián estaba haciendo exactamente lo que esperaba que hiciera. Comencé una carpeta en mi computadora etiquetada Informes de Integración de Tecnologías de la Información. Cada vez que Sebastián llegaba tarde, anoté la hora y fecha. Cada reunión que perdía fue documentada. Cada informe de proyecto a medio terminar fue guardado con marcas de tiempo. Me mantuve completamente profesional en cada interacción. Nunca levanté la voz, nunca hice comentarios personales, solo hice mi trabajo y lo dejé hacer lo que fuera que iba a hacer. Si quería destruir su propia carrera, lo dejaría hacerlo sin darle munición para afirmar que estaba siendo injusto. Tenía correos electrónicos. Tenía declaraciones de testigos de Theodore y otros. Tenía registros de asistencia. Todo estaba documentado y respaldado. Sebastián estaba construyendo su propio caso contra sí mismo, y yo solo me estaba asegurando de que hubiera un rastro de papel claro cuando importara. Mamá nos invitó a ambos a la cena del domingo 3 semanas después de que me hice cargo de la empresa. Sebastián apenas me habló en todo el tiempo. Se sentó en el extremo opuesto de la mesa y se concentró en su plato. Cuando mamá preguntó cómo iba el trabajo, le dijo que todo estaba bien. Dijo que la transición fue suave, dijo que estaba haciendo un buen trabajo. Lo vi mentirle en la cara mientras ella sonreía y decía que estaba contenta de que sus hijos finalmente estuvieran trabajando juntos. Me dio una mirada a través de la mesa que decía que sabía exactamente lo que estaba pasando. No fue engañada ni por un segundo. Después de la cena, mientras Sebastián estaba en el baño, mamá me llevó a un lado. Preguntó si estaba feliz ahora, no sobre el negocio, sobre Sebastián. No supe qué decir. Me dijo que nos amaba a ambos y estaba cansada de vernos lastimarnos el uno al otro. Luego regresó a la cocina antes de que pudiera responder. Andrea me encontró en la cocina de mamá mientras estaba tomando más café. Cerró la puerta detrás de ella y se disculpó por el comportamiento de Sebastián a lo largo de los años. Dijo que le había estado diciendo que estaba equivocado en tratarme de esa manera, pero él no escuchaba. Solo siguió insistiendo que no entendía cómo funcionaba el mundo real, que su educación lo hacía mejor calificado para juzgar el éxito. Andrea dijo que trató de explicar que había construido algo real mientras él se ahogaba en deuda de préstamos estudiantiles,
Pero él no podía escucharlo. Admitió que había estado pensando en dejarlo, que verlo hundirse en esta versión enojada y amarga de sí mismo era agotador. Luego empezó a llorar y dijo que no sabía qué hacer. Le entregué una toalla de papel y le dije que lamentaba que hubiera quedado atrapada en el medio de esto. Se secó los ojos y dijo que Sebastián solía ser diferente antes de que su ego se lo comiera vivo. Dijo que extrañaba esa versión de él. Luego dejó la cocina antes de que alguien notara que había estado llorando. El lunes por la mañana recibí un correo electrónico de Addison en Recursos Humanos marcado como urgente. Quería reunirse de inmediato. Fui a su oficina y cerró la puerta. 2 de los miembros del equipo de Sebastián habían venido a ella incómodos por ser arrastrados al drama familiar. Aparentemente, Sebastián había estado tratando de reclutar aliados entre el personal de tecnologías de la información. Había estado teniendo reuniones privadas con ellos, prometiendo que recuperaría la empresa de alguna manera, diciendo que no sabía lo que estaba haciendo y que deberían empezar a buscar otros trabajos antes de que todo se derrumbara. Les había estado pidiendo que documentaran mis errores y le reenviaran cualquier correo electrónico donde tomé decisiones con las que él no estaba de acuerdo. Los 2 tipos que lo reportaron dijeron que les gustaban sus trabajos y no querían ser parte de lo que fuera que Sebastián estuviera planeando. Addison tenía sus declaraciones escritas. Preguntó qué quería hacer al respecto. Le dije que lo agregara a su archivo y programara una reunión disciplinaria formal para mañana. Asintió y dijo que se encargaría del papeleo. Regresé a mi oficina preguntándome qué tan lejos iba a empujar esto Sebastián antes de que algo se rompiera. La mañana siguiente, Addison vino a mi oficina con una carpeta gruesa. Se sentó frente a mi escritorio y la abrió lentamente. 3 quejas escritas de miembros del personal de tecnologías de la información sobre temas de ambiente de trabajo hostil. Todas mencionaron a Sebastián por nombre. Las dispuso una por una para que pudiera leer cada página. El primer tipo dijo que Sebastián le dijo durante una reunión de equipo que iba a arruinar la empresa en 6 meses. La segunda queja era de una mujer que dijo que Sebastián le pidió que documentara mis errores y los reenviara a su correo electrónico personal. La tercera era la peor. Sebastián aparentemente le había dicho a un desarrollador junior que cualquiera que quisiera seguridad laboral debería empezar a buscar en otro lugar porque no entendía cómo funcionaban realmente las empresas tecnológicas. Addison se quedó ahí esperando mientras leí todo 2 veces. Preguntó qué quería hacer al respecto. Podía despedirlo ahora mismo y nadie lo cuestionaría. Crear un ambiente de trabajo hostil era motivo para terminación inmediata. Pero todavía era mi hermano y mamá nunca me perdonaría si no al menos trataba de arreglar esto. Le dije a Addison que programara una reunión disciplinaria formal para esta tarde. Asintió y dijo que prepararía el papeleo. Después de que se fue, me quedé ahí mirando esas quejas. Parte de mí quería solo terminar esto y acabar con Sebastián para siempre. Pero otra parte recordó a mamá en esa sala de espera del hospital, preguntando si estaba feliz ahora. Llamé a la extensión de Sebastián y le dije que estuviera en mi oficina a las 2. Preguntó por qué y dije que necesitábamos discutir algunas preocupaciones de empleados. Colgó sin decir nada más. A las 2, Sebastián entró a mi oficina como si fuera a un funeral. Addison ya estaba sentada en la silla de invitados con su laptop abierta. Tenía las quejas impresas en mi escritorio. Sebastián las vio y su cara se puso pálida. Se sentó en la otra silla y cruzó los brazos. Pregunté si sabía por qué estaba aquí. Dijo que podía adivinarlo. Addison empezó a leer de la primera queja con esa voz profesional plana. Sebastián la interrumpió para decir que fue sacado de contexto. Le dije que la dejara terminar. Leyó las 3 quejas palabra por palabra mientras Sebastián se ponía más y más rojo. Cuando terminó, pregunté si tenía algo que decir. Explotó. Empezó a gritar sobre cómo lo estaba persiguiendo por estar educado. Dijo que compré esta empresa específicamente para humillarlo y ahora estaba inventando razones para despedirlo. Afirmó que las quejas eran falsas y que probablemente pagué a esos empleados para escribirlas. Addison trató de calmarlo, pero siguió. Dijo que no entendería la presión de realmente tener habilidades y conocimiento, que estaba celoso porque él fue a la universidad y yo no. Solo me quedé sentado ahí y lo dejé desahogarse hasta que se quedó sin energía. Luego pregunté si había terminado. Se desplomó en su silla, respirando pesadamente. Le dije que las quejas eran reales y documentadas y que su comportamiento era inaceptable. Addison deslizó la advertencia escrita a través del escritorio. Delineaba todo lo que había hecho mal y declaraba que cualquier incidente adicional resultaría en terminación inmediata. También exigía entrenamiento de manejo de ira comenzando la próxima semana. Sebastián miró el papel como si fuera a morderlo. Tomó mi bolígrafo y su mano temblaba tan mal que apenas podía firmar su nombre. Lo vi garabatear su firma y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. Miedo real y verdadero.
no la preocupación falsa que había mostrado cuando pensó que podría perder su trabajo antes. Esto era más profundo, como si finalmente estuviera entendiendo que había empujado demasiado lejos y ya no había red de seguridad. Addison tomó el papeleo firmado y nos dejó solos. Sebastián se quedó ahí sentado por un minuto, solo mirando sus manos. Luego se levantó y salió sin mirarme. Esa noche, Patricia estaba haciendo la cena cuando sonó mi teléfono. Ella contestó y habló por unos minutos antes de pasármelo. Mamá le había llamado a ella en lugar de llamarme directamente. Patricia dijo que mamá estaba preocupada por ambos nosotros y quería hablar. Tomé el teléfono y la voz de mamá sonaba cansada. Preguntó cómo iban las cosas en el trabajo. Dije que iban bien. Dijo que Patricia le dijo que había habido algunos problemas con Sebastián. No supe qué decir, así que solo esperé. Mamá empezó a hablar sobre cuando éramos niños, cómo Sebastián siempre sintió que tenía que probarse a sí mismo porque papá era autodidacta y exitoso sin ningún título universitario. Dijo que Sebastián amaba a papá, pero también lo resentía porque nada de lo que Sebastián hacía parecía lo suficientemente bueno. Papá se jactaba con sus amigos sobre mi trabajo duro en el almacén, pero apenas mencionaba las calificaciones o becas de Sebastián. Mamá dijo que trató de decirle a papá que elogiara más a Sebastián, pero papá creía en ganarse el respeto a través del trabajo, no a través de la escuela. Sebastián pasó toda su vida tratando de ser mejor que papá obteniendo ese título, tratando de probar que la educación importaba y que no estaba desperdiciando su tiempo. Pero solo lo hizo más amargo cuando papá siguió tratando el trabajo manual como si fuera más honesto que estudiar. Mamá dijo que después de que papá murió, Sebastián empeoró. Empezó a menospreciarme para sentirse superior. Se avergonzaba de no haberlo detenido antes. Solo quería que ambos sus hijos fueran felices y exitosos en sus propias formas. Ahora nos estaba viendo destruirnos el uno al otro y la estaba matando. Me pidió que por favor tratara de arreglar las cosas con Sebastián. No por el bien de Sebastián, sino por el suyo. Le dije que lo intentaría. Después de colgar, Patricia me abrazó y dijo que mamá tenía razón. Esta cosa de venganza no estaba haciendo feliz a nadie. Los siguientes días, realmente empecé a prestarle atención a Sebastián, en lugar de solo esperar a que metiera la pata de nuevo. Se presentaba a las reuniones, pero se sentaba atrás, revisando su teléfono cada pocos minutos. Sus manos temblaban cuando tenía que presentar algo al grupo. Había perdido peso y su ropa le colgaba suelta. Se veía agotado, como si no estuviera durmiendo. Durante una reunión, estaba presentando alguna actualización técnica y sus manos temblaban tan mal que tuvo que poner los papeles. Lo logró, pero apenas. Me di cuenta de que había estado tan concentrado en obtener venganza que no había notado que mi hermano se estaba desmoronando. La satisfacción que había sentido cuando compré la empresa se había ido. Ahora, solo me sentía cansado. Ver a Sebastián sufrir no me hacía sentir poderoso. Solo me estaba haciendo sentir como si me estuviera convirtiendo en el mismo tipo de persona que él había sido conmigo todos esos años. Theodore tocó la puerta de mi oficina el viernes por la tarde, viéndose estresado. Cerró la puerta y se sentó pesadamente. Uno de nuestros clientes más grandes estaba amenazando con retirar su contrato. Habían escuchado rumores sobre inestabilidad en nuestro liderazgo. Aparentemente, se había corrido la voz sobre el comportamiento de Sebastián y la acción disciplinaria. El cliente estaba preocupado de que el drama interno significara que no podíamos entregar servicio confiable. Theodore dijo que trató de tranquilizarlos, pero querían una reunión con liderazgo senior la próxima semana. Si perdíamos este contrato, nos costaría millones y probablemente haría que otros clientes reconsideraran también. El desastre de Sebastián ahora estaba afectando la reputación de toda la empresa. Le pregunté a Theodore quién era el contacto del cliente. Dijo que era alguien que Sebastián había estado manejando durante el último año. Tomé una decisión ahí mismo. Le dije a Theodore que organizara la reunión, pero que no incluyera a Sebastián. Lo manejaríamos nosotros mismos. Theodore se veía aliviado y dijo que haría los arreglos. La reunión fue programada para el martes por la mañana. Me preparé con Theodore todo el lunes, repasando cada detalle de la cuenta del cliente. Me aseguré de entender sus necesidades y preocupaciones mejor que nadie. El martes por la mañana, Theodore y yo nos presentamos en su oficina en el centro. El director ejecutivo del cliente y el director de operaciones estaban ahí. Parecían sorprendidos de que Sebastián no estuviera con nosotros. Expliqué que estaba supervisando personalmente su cuenta ahora dada su importancia para nuestra empresa. Pasé 2 horas repasando sus preocupaciones punto por punto. Les mostré nuestras métricas de rendimiento y planes de mejora. Theodore me respaldó con datos financieros y proyecciones. Al final de la reunión, parecían satisfechos. El director ejecutivo dijo que apreciaba que tomáramos en serio sus preocupaciones y que se sentiría más cómodo conmigo directamente involucrado. Salvamos el contrato.
pero estaba claro que ya no podía confiar en Sebastián con relaciones críticas de clientes. En el viaje de vuelta, Theodore dijo que había manejado eso bien. Solo me sentí cansado sabiendo que había tenido que cortar a mi propio hermano de sus responsabilidades laborales. El miércoles por la tarde, Sebastián se enteró de la reunión con el cliente. Estaba caminando de vuelta de la sala de descanso cuando apareció en el pasillo. Empezó a gritar sobre cómo lo había cortado de su propia cuenta, cómo lo estaba humillando sistemáticamente frente a toda la empresa. Otros empleados dejaron lo que estaban haciendo para mirar. La voz de Sebastián siguió volviéndose más fuerte, diciendo que no tenía derecho a interferir con sus clientes, que lo estaba saboteando a propósito. Traté de calmarlo, pero siguió. Dijo que estaba probando que no confiaba en él y haciéndolo ver incompetente. Addison salió de su oficina y le dijo a Sebastián que necesitaba irse a casa por el resto del día. Se volvió hacia ella y dijo que era solo mi marioneta. Addison no cedió. Repitió que necesitaba dejar el edificio ahora o haría que la seguridad lo escoltara fuera. Sebastián miró a todos los que estaban mirando. Luego agarró su chaqueta y se fue. El pasillo estaba completamente silencioso después de que se fue. Esa noche, alrededor de las 10, sonó mi teléfono. Andrea estaba llorando tan fuerte que apenas podía entenderla. Dijo que Sebastián llegó a casa y lo perdió completamente. Dio un puñetazo a un hoyo en la pared de su apartamento y lanzó una silla por la sala. Se había encerrado en la habitación hasta que se calmó. Ahora estaba sentado en el sofá, mirando la nada, y ella no sabía qué hacer. Dijo que nunca lo había visto así, tan enojado y fuera de control. Tenía miedo de lo que podría hacer después y no sabía cómo ayudarlo más. Pregunté si estaba segura. Dijo que sí, pero su voz temblaba. Le dije que me llamara si las cosas empeoraban y vendría a buscarla. Después de colgar, le dije a Patricia lo que había pasado. Dijo que esto había ido demasiado lejos, que Sebastián necesitaba ayuda y que necesitaba averiguar si destruirlo era realmente lo que quería. La mañana siguiente, le envié un mensaje a Andrea y pregunté si podía encontrarse conmigo para tomar café. Aceptó sin decírselo a Sebastián. Nos encontramos en un lugar al otro lado de la ciudad donde nadie del trabajo nos vería. Andrea se veía agotada. Pidió un café y solo lo sostuvo sin beber. Pregunté cómo estaba Sebastián. Dijo que había estado teniendo ataques de pánico durante meses, despertándose a las 3 de la mañana sin poder respirar. Finalmente logró que admitiera que estaba mal. Sus préstamos estudiantiles eran enormes. Más de 200.000 euros entre pregrado y las certificaciones avanzadas que había obtenido, tratando de mantenerse por delante en su campo. Los pagos estaban comiéndose la mayor parte de su salario. Había tomado este trabajo en parte porque el director ejecutivo le había prometido que eventualmente heredaría la empresa. Eso se suponía que sería su seguridad financiera, su salida de la deuda. Cuando compré la empresa, destruí todo su plan para su futuro. Andrea dijo que trató de decirle que podía encontrar otro trabajo, pero estaba convencido de que nadie lo contrataría ahora, que había arruinado su reputación en la industria. No sabía si eso era cierto o solo su ansiedad hablando. Me preguntó qué quería de todo esto, si hacer miserable a Sebastián era realmente el final del juego. No tenía una buena respuesta para ella. Manejé a casa esa noche, repitiendo todo lo que Andrea me había dicho. Los préstamos estudiantiles, los ataques de pánico, el plan de herencia que había destruido. Toda la vida de Sebastián estaba construida alrededor de ser el inteligente, el exitoso, el hermano con el título que lo logró. Había pasado años queriendo que se sintiera pequeño como él me hizo sentir, y ahora se estaba desmoronando. Pero verlo quebrarse no me hacía sentir más grande, solo me hacía sentir cansado. Entré a mi entrada y me quedé sentado en el camión por 10 minutos antes de entrar. Patricia estaba en el sofá leyendo cuando entré. Echó un vistazo a mi cara y puso su libro. Le conté sobre el café con Andrea, sobre la deuda de Sebastián y sus ataques de pánico, y cómo comprar la empresa había arruinado todo su plan futuro. Patricia escuchó sin interrumpir hasta que terminé. Luego preguntó qué quería realmente ahora. ¿Quería a Sebastián destruido? ¿O solo quería que finalmente me respetara y viera lo que había construido? No sabía cómo responder eso. La venganza había sido todo el punto durante tanto tiempo, pero ahora que la tenía, la satisfacción se sentía vacía. Patricia dijo que necesitaba averiguar cómo se veía realmente ganar, porque destruir a mi hermano no iba a arreglar los años que me hizo sentir estúpido. Se fue a la cama y me dejó sentado ahí pensando en lo que realmente quería. La mañana siguiente, llegué a la oficina temprano. Mi asistente había dejado una pila de correo en mi escritorio. En la parte superior había un sobre con mi nombre escrito a mano. Reconocí inmediatamente la letra de Sebastián. Adentro había una carta de renuncia de una página fechada esa mañana. Se renunciaba con efecto inmediato. La carta decía que no podía trabajar para alguien que claramente disfrutaba humillándolo
y que había ganado cualquier juego que hubiera estado jugando. Esperaba que estuviera satisfecho ahora. No había ira en las palabras, solo derrota. Eso lo hizo peor de alguna manera. Agarré mis llaves y me dirigí al estacionamiento. El auto de Sebastián todavía estaba ahí. Lo encontré cargando cajas de su oficina en su maletero. Tenía su bolsa del laptop, algunas certificaciones enmarcadas, algunos objetos personales. Cuando me vio caminar hacia él, solo se detuvo y esperó. Ya no se veía enojado. Se veía agotado y vacío. Le dije que no aceptaba su renuncia. Se rió. Pero no había humor en eso. Preguntó por qué querría seguir torturándolo. ¿Cuál era el punto de hacerlo quedarse cuando ambos sabíamos que ya había ganado? Me di cuenta de que no tenía una buena respuesta. Había estado tan concentrado en hacerle sentir lo que sentí que no había pensado en lo que venía después. Lanzó otra caja en su maletero y dijo que había terminado de ser mi empleado y mi saco de boxeo. Necesitaba averiguar qué quería realmente de este desastre antes de perder a mi hermano completamente. Luego se subió a su auto y se fue. Pasé el fin de semana tratando de no pensar en Sebastián o la carta de renuncia sentada en mi escritorio. Patricia y yo fuimos al cine y a cenar, pero mi mente siguió divagando. El domingo por la mañana, mamá llamó y me pidió que viniera. Sonaba rara. Cuando llegué, estaba sentada en la mesa de la cocina viéndose pálida. Dijo que había tenido algo de dolor y fatiga, y su doctor quería hacer pruebas. Tenía una cita esa tarde y necesitaba a alguien que la llevara. Llamé a Sebastián y le dije que nos encontrara en el hospital. Se presentó 20 minutos después de que llegáramos, viéndose como si no hubiera dormido. Nos sentamos en la sala de espera mientras mamá fue por las pruebas. Sebastián se sentó 3 sillas lejos de mí. Ninguno de nosotros habló. La televisión en la esquina estaba reproduciendo algún programa de cocina, pero no podía concentrarme en eso. Pasó una hora, luego otra. Finalmente, un doctor salió y llamó el nombre de mamá. Ambos nos levantamos. El doctor nos miró y preguntó si éramos familia. Lo seguimos de vuelta a una pequeña sala de consulta donde mamá ya estaba esperando. El doctor dijo que sus pruebas iniciales se veían bien, pero querían hacer más detección para asegurar que su cáncer no hubiera regresado. Programarían un examen completo para más tarde en la semana. Mamá necesitaría tomárselo con calma y reducir el estrés. El doctor nos miró directamente a Sebastián y a mí cuando dijo la parte del estrés. Llevamos a mamá a casa en silencio. Sebastián siguió en su auto. Dentro de la casa de mamá, nos dijo a ambos que nos sentáramos. Miró a Sebastián y luego a mí, y dijo que estaba cansada de vernos destruirnos el uno al otro. El estrés de nuestra pelea la estaba enfermando y ya no podía soportarlo. La cara de Sebastián se puso blanca. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mamá empezó a llorar y dijo que ya había perdido a papá y no podía perder a ambos hijos también. Sebastián se quebró. Puso su cara en sus manos y sus hombros empezaron a temblar. Nunca lo había visto llorar así. Dijo que lo sentía. Dijo que había sido un hermano terrible, y lo sabía. Admitió que había estado celoso de que yo fuera el favorito de papá, aunque él era el que obtuvo las calificaciones e hizo todo bien. Lo miré fijamente. Nunca supe que papá tenía favoritos. Sebastián me miró con lágrimas corriendo por su cara. Dijo, papá solía jactarse de mí con sus amigos en el trabajo, sobre cómo era duro y responsable y cuidaba de la familia. Papá apenas mencionó los logros universitarios de Sebastián. Papá respetaba el trabajo duro más que los títulos, y Sebastián nunca entendió eso hasta que fue demasiado tarde para preguntarle al respecto. Sebastián dijo que pasó toda su vida tratando de probar que era lo suficientemente bueno, y nunca fue suficiente. El título no lo hizo sentir inteligente. El trabajo no lo hizo sentir exitoso. Nada lo hizo. Entonces, trató de hacerse sentir más grande, haciéndome sentir más pequeño. Dijo que lo sentía por cada comentario y cada insulto, y cada vez que me hizo sentir estúpido. Dijo que había construido algo real, mientras él solo había estado actuando. Me quedé ahí sentado mirando a Sebastián tratando de procesar lo que acababa de decir. Papá tenía favoritos. Papá habló de mí con sus amigos. Nunca supe nada de eso porque papá murió cuando todavía estaba en la preparatoria, antes de que pudiera realmente entender qué significaban sus opiniones. Sebastián se secó los ojos con el dorso de la mano y siguió hablando. Dijo que papá llegaba a casa del trabajo y le contaba a mamá sobre conversaciones con sus amigos donde se quejaban de que sus hijos eran perezosos o consentidos. Papá decía que al menos su hijo menor sabía lo que significaba el trabajo real. Había mencionado que cargaba camiones a los 16 mientras otros niños jugaban videojuegos. Sebastián dijo que se quedaba sentado ahí mismo en la mesa de la cena, escuchando todo esto, mientras desvelaba para sus clases de ciencias de la computación. Dijo que se sentía como si nada de lo que hiciera importara, porque no estaba haciendo trabajo físico. No supe qué decir a eso. Mamá alargó la mano y puso su mano en el brazo de Sebastián. Se veía agotada.
Nos quedamos sentados en esa sala de consulta sin decir nada por un rato. Finalmente, el doctor regresó y nos dijo que mamá podía irse a casa, pero necesitaba regresar en 3 días para el examen completo. Dijo que su presión arterial estaba alta y necesitaba evitar el estrés. Nos miró directamente a ambos cuando dijo la parte del estrés de nuevo. Nadie habló durante el viaje. Cuando llegamos a la casa de mamá, la ayudé a entrar mientras Patricia fue a la cocina a hacer té. Sebastián se quedó en la puerta como si no estuviera seguro si debía entrar o irse. Mamá le dijo que se sentara. Se sentó entre nosotros en el sofá y dijo que estaba cansada de ver a sus hijos tratar de destruirse el uno al otro. Dijo que la pelea la estaba enfermando y ya no podía soportarlo. Empezó a llorar y dijo que ya había perdido a papá y no podía perder a ambos también. Lo había visto enojado muchas veces, pero nunca así. Dijo que lo sentía una y otra vez. Dijo que sabía que había sido un hermano terrible. Luego dijo algo que hizo que mi cerebro dejara de funcionar por un segundo. Dijo que había estado celoso de que yo fuera el favorito de papá, aunque él era el que tenía las calificaciones y la beca y el título. Dijo que pasó toda su vida tratando de probar que era lo suficientemente inteligente y nunca funcionó. El título no lo hizo sentir exitoso. El trabajo tampoco, así que trató de hacerse sentir más grande, haciéndome sentir más pequeño. Me miró con lágrimas todavía corriendo por su cara. Dijo: papá solía jactarse de mí con sus compañeros de trabajo todo el tiempo sobre cómo era duro y cuidaba de la familia. Papá apenas mencionó las cosas universitarias de Sebastián. Sebastián dijo: papá respetaba el trabajo duro más que las credenciales, y nunca entendió eso hasta que fue demasiado tarde para hablar con papá al respecto. Dijo que cada comentario malo y cada insulto era él tratando de probar algo que no necesitaba ser probado. Dijo que había construido algo real, mientras él solo había estado fingiendo. Los siguientes 3 días fueron raros. Sebastián me envió mensajes 2 veces para preguntar por mamá. No hablamos de nada más. Patricia dijo que debería llamarlo, pero no sabía qué decir. Cuando llegó el día para el examen completo de mamá, ambos nos presentamos en el hospital de nuevo. Nos sentamos en la sala de espera, y esta vez Sebastián se sentó justo al lado mío, en lugar de 3 sillas lejos. Las pruebas tomaron 4 horas. Tomamos café de la cafetería y caminamos por el hospital porque quedarnos quietos nos estaba volviendo locos a ambos. Finalmente, un doctor nos llamó de vuelta. Mamá ya estaba en la sala de consulta viéndose nerviosa. El doctor dijo que la prueba salió limpia. Sin cáncer, solo agotamiento y presión arterial alta por estrés. Dijo que necesitaba paz y tranquilidad y estabilidad en casa. Dijo que el conflicto familiar era un riesgo mayor de salud para alguien en su condición. Tanto Sebastián como yo nos sentimos como basura cuando dijo eso. Nuestra guerra había estado enfermando a mamá. Habíamos estado tan concentrados en destruirnos el uno al otro que no vimos lo que le estaba haciendo a ella. El doctor le dio algunas prescripciones a mamá y le dijo que hiciera seguimiento en 2 semanas. La llevamos a casa y esta vez ambos nos quedamos. Patricia hizo la cena mientras Sebastián y yo nos sentamos en la mesa de la cocina de mamá, sin saber realmente qué hacer. Mamá se fue a acostar. Patricia nos trajo sándwiches y luego nos dejó solos. Sebastián miró su sándwich como si no supiera qué hacer con él. Luego, empezó a hablar. Dijo que me había resentido por años porque trabajé en el almacén para sostenerlo a través de la universidad. Dijo que se sentía culpable tomando mi dinero, pero era demasiado orgulloso para decir gracias o admitir que lo necesitaba. Dijo que cada vez que mamá mencionaba qué tan duro trabajaba, lo hacía sentir como una carga. Así que convirtió esa culpa en ira y se convenció de que yo estaba debajo de él. De esa manera no tenía que sentirse mal por tomar mi dinero. Lo escuché hablar por probablemente 1 hora. Luego empecé a hablar también. Le dije que compré su empresa específicamente para hacerlo sentir pequeño. Quería que supiera cómo se sentía ser despedido y menospreciado por años. Quería que se sentara en reuniones y viera a todos elogiarme mientras tenía que quedarse callado. Lo dije en voz alta y me di cuenta de cuánta energía había desperdiciado en venganza. Podría haber solo me concentrado en construir mi negocio y ser exitoso. En lugar de eso, pasé 1 año planeando cómo destruir a mi propio hermano. Hablamos por 3 horas en esa cocina. No fue algún momento mágico donde todo se arregló. No nos abrazamos o lloramos o prometimos ser mejores amigos, pero acordamos tratar de ser hermanos reales en lugar de enemigos. Sebastián dijo que dejaría de causar problemas en el trabajo. Dije que dejaría de buscar formas de avergonzarlo frente a todos. Acordamos intentarlo. El lunes por la mañana llegué a la oficina temprano. Llamé a Theodore y le pedí que organizara una reunión con Sebastián para las 10. Theodore se veía sorprendido, pero no hizo preguntas. Cuando Sebastián entró a mi oficina, se veía nervioso. Theodore también se sentó. Le dije que quería reestructurar el papel de Sebastián. La cara de Sebastián se puso blanca. Probablemente pensó que estaba a punto de despedirlo.
Dije que no quería que hiciera más integración de tecnologías de la información. Lo quería enfocado en desarrollar sistemas de inteligencia artificial para operaciones logísticas. Sebastián me miró como si estuviera hablando otro idioma. Expliqué que su conocimiento de inteligencia artificial era realmente valioso. Mi experiencia en logística combinada con sus habilidades tecnológicas podía crear algo que ninguno de nosotros podía construir solo. Sebastián estuvo callado por mucho tiempo. Luego preguntó si esta era otra forma de empujarlo fuera. Le dije que no. Dije que necesitaba su verdadera experiencia y estaba cansado de desperdiciarla en trabajo de integración que cualquiera podía hacer. Theodore intervino y dijo que pensaba que era una buena idea. Dijo que la empresa necesitaba innovación, y Sebastián era el único que realmente entendía la inteligencia artificial. Sebastián aceptó intentarlo, pero todavía se veía sospechoso. Pasamos el resto de la semana estableciendo un nuevo proyecto. Software de ruteo predictivo que usaría inteligencia artificial para optimizar horarios de entrega basados en patrones de tráfico y clima y comportamiento del cliente. Sebastián manejaría el desarrollo de inteligencia artificial. Proporcionaría el conocimiento logístico del mundo real sobre lo que realmente funcionaba en la práctica. Trabajar juntos fue extraño al principio. Nos sentábamos en reuniones y lo pescaba mirándome como si estuviera esperando a que lo insultara o lo tendiera una trampa de alguna manera, pero ambos éramos buenos en nuestros trabajos. Sus habilidades de codificación eran realmente impresionantes cuando no las estaba usando para sabotearme. Mi comprensión de problemas logísticos le dio aplicaciones prácticas para sus algoritmos. Después de 2 semanas, Andrea pasó por mi oficina. Dijo que Sebastián parecía diferente últimamente, menos enojado y defensivo. Dijo que había empezado a ir a terapia para lidiar con su ansiedad sobre nunca ser lo suficientemente bueno. Estaba realmente hablando sobre sus sentimientos en lugar de solo desquitarse con todos a su alrededor. Me agradeció por darle otra oportunidad a Sebastián. 3 semanas en el proyecto, Sebastián vino a mi oficina con su laptop. Estaba emocionado por algo. Me mostró un avance que había hecho en el algoritmo de ruteo. Podía analizar miles de variables en tiempo real y ajustar rutas automáticamente. Había hecho simulaciones y ahorraría a la empresa millones en costos de combustible y tiempo de entrega. Miré su trabajo y era genuinamente brillante. La próxima reunión del consejo fue 2 días después. Me aseguré de que Sebastián estuviera ahí. Cuando llegamos a nuevos negocios, anuncié su logro. Expliqué el algoritmo de ruteo y cómo revolucionaría nuestras operaciones. Le di crédito completo por el desarrollo. Los miembros del consejo le hicieron preguntas y las respondió con confianza. Isabela, que estaba en el consejo, me llevó a un lado después de la reunión. Dijo que había votado en contra de venderme la empresa originalmente. Pensó que la arruinaría, pero estaba impresionada con cómo estaba manejando las cosas. Dijo que la colaboración con Sebastián era negocio inteligente. Fui a casa esa noche y le conté todo a Patricia. Dijo que estaba orgullosa de mí, no por comprar la empresa o convertirme en el jefe de Sebastián, por elegir construir algo con él en lugar de solo destruirlo. Dijo que eso tomó más fuerza de la que la venganza jamás habría tomado. Me di cuenta de que tenía razón. Hacer sufrir a Sebastián había sido fácil. Trabajar con él y tratar de arreglar nuestra relación era realmente difícil, pero se sentía mejor de lo que ganar jamás había sentido. Isabela agarró mi brazo mientras todos salían de la sala de juntas. Me llevó a un lado cerca de las ventanas donde podíamos hablar tranquilamente. Me dijo que necesitaba ser honesta sobre algo. Cuando la venta fue propuesta por primera vez, votó en contra. Pensó que arruinaría la empresa directo al suelo. Un tipo de almacén comprando una empresa tecnológica parecía un desastre esperando a suceder. Pero ver cómo manejé la transición cambió su opinión completamente. La forma en que Sebastián y yo trabajamos juntos en el proyecto de ruteo la impresionó más de lo que cualquier maestría en administración de empresas podría haberlo hecho. Dijo que estaba probando que el buen liderazgo venía de entender a las personas y problemas, no de tener los títulos correctos en la pared. Sus palabras significaron más de lo que probablemente se dio cuenta, porque la aprobación del consejo había estado dividida por la mitad inicialmente. La semana siguiente, Sebastián y yo volamos a Chicago para presentar nuestro software de ruteo a una empresa de logística que manejaba la distribución para la mitad de las tiendas de comestibles en el Medio Oeste. El contrato valdría 3 veces nuestros tratos usuales. Practicamos la presentación 2 veces en el avión. Sebastián manejaría la explicación técnica de cómo funcionaba la inteligencia artificial. Cubriría las aplicaciones prácticas y ahorros de costos. El director ejecutivo trajo todo su equipo ejecutivo a la reunión. Sebastián configuró su laptop y los guió a través del algoritmo mientras observaba sus caras. Estaban impresionados pero confundidos por algunas de las partes técnicas. Ahí fue cuando intervine y traduje todo a términos del mundo real.
Expliqué cómo el software reduciría sus costos de combustible en 30% y reduciría los tiempos de entrega en 20%. Sebastián agregó detalles sobre el aprendizaje automático que lo hacía mejor con el tiempo. Nos movimos a través de la presentación como si hubiéramos estado trabajando juntos por años en lugar de semanas. El director ejecutivo hizo preguntas difíciles sobre implementación y Sebastián las respondió con confianza. Cuando preguntaron sobre escalabilidad, expliqué cómo habíamos hecho crecer mi empresa de logística original usando principios similares. Al final de la reunión, el director ejecutivo estaba asintiendo y tomando notas. Nos dijo que tendría una respuesta para el viernes. Nos dimos la mano y dejamos el edificio. Sebastián y yo no dijimos nada hasta que nos subimos al taxi. Luego sonrió y dijo que había ido realmente bien. Estuve de acuerdo. El viernes por la mañana, el director ejecutivo llamó y dijo que querían seguir adelante con el contrato. Sebastián estaba en mi oficina cuando recibí las noticias, y ambos solo nos quedamos ahí sonriendo como idiotas por un minuto. Esa noche, mi teléfono sonó mientras Patricia y yo estábamos haciendo la cena. Era Sebastián preguntando si queríamos cenar con él y Andrea mañana por la noche. Solo nosotros 4 en un restaurante en el centro. Patricia se veía sorprendida cuando se lo dije. Nunca habíamos socializado con Sebastián y Andrea fuera de cosas del trabajo o cenas familiares en la casa de mamá. Dije que sí antes de poder pensar demasiado. La noche siguiente, los encontramos en un lugar italiano cerca de su apartamento. Andrea abrazó a Patricia de inmediato, lo que ayudó a romper el hielo. Nos sentamos y pedimos bebidas. La conversación fue incómoda al principio. Sebastián preguntó sobre el trabajo de Patricia en el hospital, y ella le contó sobre una cirugía complicada en la que había asistido. Andrea me preguntó sobre el viaje a Chicago, y expliqué el contrato que habíamos conseguido. Nadie mencionó los años de Sebastián tratándome como basura o de mí comprando su empresa para humillarlo. Solo hablamos como personas normales cenando. Era extraño, pero también algo agradable. Andrea era divertida y cálida, y claramente buena para Sebastián. Patricia se relajó después del primer vaso de vino. Para el postre, todos estábamos riéndonos de algo estúpido que había hecho el gato de Andrea. Cuando llegó la cuenta, Sebastián la agarró antes de que pudiera. Dijo que esta cena había sido su idea, así que él estaba pagando. Durante la cena, Sebastián levantó su copa de vino y dijo que quería hacer un brindis. Todos se callaron y lo miraron. Dijo que quería agradecerme por no rendirme con él cuando estaba siendo destructivo y terrible. Admitió que había estado tratando de sabotear nuestra relación de trabajo porque no podía manejar la reversión de roles, pero seguí empujando para que colaboráramos en lugar de solo despedirlo o hacer su vida miserable. Dijo que eso significaba más de lo que probablemente sabía. La cara de Andrea mostró alivio como si hubiera estado preocupada por este momento. Patricia alargó la mano bajo la mesa y apretó la mía. No sabía qué decir, así que solo hice chocar mi copa contra la suya y dije que estábamos construyendo algo bueno juntos. El momento se sintió genuino, de una manera que nuestra relación nunca había sido antes. 3 días después, todo salió mal. Nuestro cliente más grande llamó a las 6 de la mañana en pánico. Todo su sistema se había caído durante un lanzamiento de producto importante. Tenían camiones llenos de mercancía que necesitaba llegar a las tiendas para la hora de apertura y no había manera de coordinar las entregas. Su equipo de tecnologías de la información no podía averiguar qué había pasado. Necesitaban apoyo logístico de emergencia inmediatamente, o perderían millones en ventas. Llamé a Sebastián antes de siquiera vestirme. Respondió al segundo timbre, sonando medio dormido. Expliqué la situación y dijo que me encontraría en la oficina en 20 minutos. Pasamos la siguiente hora en llamadas con el equipo de tecnologías de la información del cliente, tratando de entender el alcance del problema. Su sistema de ruteo se había corrompido de alguna manera y había llevado toda su base de datos fuera de línea. Sebastián empezó a trabajar en recuperar sus datos mientras coordiné manualmente su horario de entrega usando nuestros sistemas de respaldo. Pedimos pizza a medianoche. Para las 2 de la mañana, Sebastián había recuperado la mayor parte de su base de datos y había redirigido sus entregas para llegar primero a las tiendas críticas. El director ejecutivo del cliente llamaba cada hora para actualizaciones. Sebastián reconstruyó sus protocolos de ruteo desde cero, mientras mantuve sus camiones en movimiento. Combinamos nuestras habilidades para resolver problemas que ninguno de nosotros podía manejar solo. Alrededor de las 4 de la mañana, ambos nos desplomamos en los sofás de mi oficina por 1 hora. Para la mañana, no solo habíamos resuelto su crisis, sino que habíamos mejorado su sistema más allá de lo que tenían antes. La nueva configuración de ruteo de Sebastián era más rápida y más confiable que la original. Mi coordinación manual había identificado ineficiencias en sus zonas de entrega que podíamos arreglar permanentemente. El director ejecutivo del cliente llamó a las 8, sonando agotado, pero feliz.
Dijo que habíamos salvado su lanzamiento de producto y probablemente su relación con sus socios minoristas. Luego dijo que quería expandir su contrato para incluir gestión completa del sistema. Confiaba más en nosotros que en su propio equipo de tecnologías de la información. Después de vernos trabajar toda la noche, Sebastián y yo estábamos agotados, pero genuinamente orgullosos de lo que habíamos logrado juntos. Tomamos desayuno en una cafetería cerca de la oficina y no hablamos mucho. Estábamos demasiado cansados. Pero sentarse ahí comiendo huevos y bebiendo café se sintió cómodo de una manera que nunca había sido con mi hermano antes. Mamá llamó ese fin de semana y nos invitó a ambos a la cena del domingo. Su voz sonaba feliz cuando respondí. Dijo que quería ver a sus hijos juntos. Sebastián y yo nos presentamos en la casa de mamá al mismo tiempo y entramos juntos hablando sobre una fecha límite de proyecto. Mamá sonrió cuando nos vio. No su sonrisa preocupada usual, sino una real que llegó a sus ojos. Durante la cena, nos dijo que papá estaría orgulloso de ambos nosotros, no solo por lo que habíamos logrado en los negocios, sino por finalmente averiguar cómo ser hermanos. Dijo que papá siempre creyó que haríamos grandes cosas si aprendíamos a trabajar juntos en lugar de uno contra el otro. Por primera vez, ni Sebastián ni yo sentimos la necesidad de competir por ese orgullo. Ambos solo lo aceptamos. Después de la cena, Sebastián me ayudó a limpiar los platos sin que se lo pidiera. Mamá nos observó desde la puerta, viéndose más feliz de lo que la había visto en años. Theodore pasó por mi oficina el lunes por la mañana con los informes trimestrales. Antes de irse, mencionó que la moral de la empresa había mejorado dramáticamente durante el último mes. Los empleados se sentían más seguros y optimistas sobre la dirección de la empresa ahora que el liderazgo estaba realmente trabajando junto. El equipo de tecnologías de la información había dejado de quejarse sobre problemas de integración. El personal logístico ya no estaba preocupado por despidos. Las personas estaban hablando sobre crecimiento y oportunidades en lugar de solo tratar de sobrevivir a la transición de propiedad. Dijo que el cambio en el ambiente era obvio para todos. Le pedí que agradeciera al personal por su paciencia durante la transición. Dijo que estaban solo contentos de ver a Sebastián y a mí actuando como adultos en lugar de enemigos. Sebastián tocó la puerta de mi oficina el miércoles por la tarde, viéndose nervioso. Se sentó y dijo que quería hablar sobre algo. Preguntó si consideraría venderle una pequeña participación accionaria en la empresa. No para tomar control o desafiar mi propiedad, solo para tener una parte de lo que estábamos construyendo juntos. Dijo que quería invertir en nuestra colaboración y probar que estaba comprometido a hacer que esto funcionara a largo plazo. Pensé en eso por un minuto. El viejo yo habría dicho no solo para mantener todo el poder, pero eso ya no era lo que quería. Le dije que le vendería 5% a un precio justo de mercado. Podría pagarlo a lo largo del tiempo a través de deducciones salariales. Su cara mostró alivio y algo como gratitud. Nos dimos la mano. Dijo que haría que su abogado redactara el papeleo. Dije que usaríamos el mismo abogado para mantenerlo simple. Patricia llegó a casa del almuerzo con Andrea la semana siguiente viéndose feliz. Dijo que habían tenido un gran tiempo hablando y riéndose sobre lidiar con los hermanos Hernández. Andrea tenía historias sobre la ansiedad y perfeccionismo de Sebastián que coincidían con las historias de Patricia sobre mi terquedad y orgullo. Se habían unido por la experiencia de amar a hombres difíciles que finalmente estaban madurando. Patricia me dijo que era lindo ver nuestro drama familiar convirtiéndose en algo más saludable. Dijo que Andrea era buena para Sebastián y que tal vez los cuatro realmente podríamos ser amigos. Me di cuenta de que eso era lo que estaba pasando. Estábamos construyendo relaciones reales en lugar de solo mantener obligaciones familiares. Se sentía extraño pero bueno, como si finalmente estuviéramos convirtiéndonos en la familia que deberíamos haber sido desde el principio. La conferencia de la industria era más grande de lo que esperaba. Sebastián y yo instalamos nuestro stand en el salón principal con pantallas mostrando nuestra plataforma logística de inteligencia artificial en acción. Las empresas empezaron a pasar dentro de la primera hora. Una empresa de envíos regional hizo preguntas detalladas sobre nuestros algoritmos de ruteo. Un minorista nacional quería saber sobre opciones de licencia. Para el almuerzo, habíamos recolectado tarjetas de presentación de 12 empresas diferentes, todas interesadas en nuestra tecnología. Sebastián manejó las preguntas técnicas mientras expliqué las aplicaciones prácticas. Trabajamos juntos sin ninguna incomodidad ahora. Se sentía natural. Una mujer de una gran empresa tecnológica pasó 20 minutos viendo nuestra demostración y luego preguntó si estaríamos interesados en una discusión de asociación. Me entregó su tarjeta y dijo que su director ejecutivo querría conocernos. Sebastián me miró con genuina emoción en lugar de competencia. Tomamos almuerzo en el restaurante del hotel y nos sentamos en una cabina de esquina tranquila, lejos de las multitudes de la conferencia. Sebastián movió su comida en su plato por un minuto antes de mirarme. Dijo que necesitaba decirme algo que debería haber dicho hace años.
Se disculpó por todos los años de hacerme sentir estúpido. Cada comentario sobre mi falta de título, cada insulto sobre mi inteligencia, todo estaba mal. Admitió que estaba proyectando sus propias inseguridades en mí porque se sentía inadecuado, a pesar de tener el título que papá nunca tuvo. Dijo que le había enseñado más sobre el negocio real en los últimos 6 meses de lo que sus 4 años de universidad jamás habían hecho. Su voz se quebró un poco cuando lo dijo. Sentí algo liberarse en mi pecho que no me había dado cuenta que había estado conteniendo. Le dije que yo también necesitaba disculparme. Lamentaba haber comprado la empresa específicamente para lastimarlo. La venganza no me hizo sentir mejor de la manera que pensé que lo haría. Casi nos costó nuestra relación, y eso habría sido peor que cualquier cosa que él jamás me hubiera dicho. Admití que verlo luchar en el trabajo me hizo sentir vacío, en lugar de satisfecho. Ambos nos quedamos sentados ahí por un minuto, solo mirándonos el uno al otro. Sebastián dijo que ambos teníamos cosas que aprender el uno del otro, y tal vez realmente podríamos hacer eso ahora en lugar de competir. Estuve de acuerdo. Terminamos el almuerzo y regresamos a la conferencia, sintiéndonos más ligeros de alguna manera. Pasaron 6 meses, y los números que Theodore me mostró eran mejores que nuestras proyecciones más optimistas. La empresa era rentable más allá de cualquier cosa que Mara hubiera logrado en sus años finales. La plataforma de inteligencia artificial de Sebastián estaba atrayendo serio interés de inversionistas. 3 firmas de capital de riesgo se habían acercado preguntando sobre oportunidades de financiamiento. La tecnología que Sebastián desarrolló estaba recibiendo atención de empresas de múltiples industrias. Nuestro liderazgo combinado estaba realmente funcionando. Había traído la eficiencia logística y el sentido práctico de negocios mientras Sebastián proporcionó la innovación técnica y el pensamiento de sistemas. Los empleados parecían más felices también. Theodore mencionó que las personas sentían que la empresa finalmente tenía una dirección clara en lugar de solo tratar de sobrevivir. Llamé a Sebastián a mi oficina una mañana con papeleo oficial listo. Le dije que estaba creando una nueva posición para él, director de tecnología. El papel reconocía su experiencia mientras mantenía límites claros sobre nuestra relación laboral. Me reportaría como propietario, pero tendría autoridad y respeto reales en su dominio, su propio equipo, su propio presupuesto, sus propios proyectos para desarrollar. Sebastián miró el papeleo y luego a mí. Lo firmó sin la defensividad que habría visto hace un año. Me agradeció y dijo que no me defraudaría. Le creí. Andrea me llamó al trabajo un martes por la tarde sonando feliz y nerviosa al mismo tiempo. Dijo que Sebastián quería preguntarme algo y que debería venir a cenar ese fin de semana. Me presenté el sábado por la noche con Patricia y una botella de vino. Comimos la cocina de Andrea e hicimos pequeña charla sobre trabajo y la salud de mamá. Después de la cena, Sebastián preguntó si podíamos hablar en el balcón. Estaba jugueteando con algo en su bolsillo. Sacó una pequeña caja y me mostró el anillo adentro. Le había propuesto matrimonio a Andrea la noche anterior y ella había dicho que sí. Luego preguntó si sería su padrino de bodas. Estaba lo suficientemente sorprendido que solo lo miré fijamente por un segundo. Dijo que sabía que podría parecer raro dada nuestra historia, pero yo era su hermano y me quería parado junto a él. Dije que sí. Patricia lloró lágrimas felices cuando se lo dijimos. Abrazó a Andrea y dijo que nuestra familia estaba realmente sanando, en lugar de destruyéndose. Mamá también lloró cuando se lo dijimos al día siguiente en la cena del domingo. Mamá hizo carne asada ese domingo, y todos nos sentamos alrededor de su mesa como solíamos antes de que todo se complicara. Empezó contando historias sobre papá que no había escuchado en años. Dijo que papá siempre le dijo que sus hijos harían grandes cosas si aprendían a trabajar juntos en lugar de uno contra el otro. Solía decir que Sebastián tenía la inteligencia de los libros y yo tenía la inteligencia de la calle, y juntos podríamos construir algo que ninguno de nosotros podría hacer solo. Sebastián y yo nos miramos a través de la mesa. Finalmente entendimos lo que papá quería decir. Mamá dijo que papá estaría orgulloso de ambos nosotros ahora, no por nuestro éxito individual, sino por averiguar cómo ser hermanos de nuevo. Sebastián y yo empezamos un programa de mentoría en el centro comunitario local 2 meses después. Me enfoqué en niños que no podían costear la universidad y querían aprender habilidades prácticas de negocios. Sebastián trabajó con estudiantes becados que necesitaban ayuda navegando el sistema académico. Nos reunimos con nuestros grupos por separado, pero a veces los trajimos juntos para mostrar que había múltiples caminos al éxito. Ninguna manera era mejor o peor, solo diferente. Un niño en mi grupo me recordó a mí mismo a los 16, trabajando después de la escuela para ayudar a su familia. Inteligente, pero convencido de que la universidad no era para él. Le mostré los libros de mi empresa y expliqué cómo aprendí todo en el trabajo. Sebastián habló a sus estudiantes sobre el valor de la educación, pero también sus limitaciones. Les dijo,
Un título no te hace mejor que nadie más. Es solo una herramienta entre muchas. La empresa alcanzó un hito importante cuando conseguimos nuestro contrato más grande aún. Una cadena minorista nacional quería implementar nuestra plataforma logística de inteligencia artificial en todos sus centros de distribución. El trato valía más que todo nuestro ingreso del año anterior. Hicimos una fiesta de celebración en un hotel del centro para todos los empleados. Todos se vistieron bien y realmente parecían emocionados en lugar de solo pasar por las mociones. Di un breve discurso agradeciendo a todos por su trabajo duro durante la transición. Luego Sebastián se levantó y preguntó si podía decir algo. Caminó al frente de la habitación y me miró directamente. Dijo que quería agradecerme públicamente por creer en él, incluso cuando no lo merecía. Admitió que hace un año había sido un empleado terrible y un hermano aún peor. Dijo que podría haberlo despedido o destruido su carrera. Pero en lugar de eso, le di una oportunidad de probarse a sí mismo. Su voz era firme y genuina. Varios empleados que habían presenciado nuestros conflictos anteriores se veían genuinamente conmovidos por qué tan lejos habíamos llegado. Patricia y yo manejamos a casa de la fiesta y estuvo callada por un rato. Finalmente, dijo que estaba orgullosa de cómo manejé todo. Podría haber destruido a Sebastián completamente cuando compré la empresa. Tenía todo el poder y toda la justificación después de años de su crueldad, pero elegí construir algo mejor en su lugar. Dijo que verme tomar esa decisión le mostró quién realmente era debajo de todo el dolor y la ira. Me di cuenta sentado en el auto que tenía razón. Destruir a Sebastián habría sido fácil y temporalmente satisfactorio. Construir una relación real con él y crear una empresa exitosa juntos era más difícil, pero se sentía mejor, más real, más como algo de lo que papá realmente habría estado orgulloso. La venganza que había planeado tan cuidadosamente terminó siendo menos satisfactoria que solo ser un buen hermano y un buen jefe. Le dije eso a Patricia, y ella apretó mi mano. La boda de Sebastián y Andrea pasó en un pequeño lugar de jardín en el centro. La ceremonia fue simple pero bonita. Andrea usó un vestido blanco con mangas de encaje, y Sebastián usó un traje azul oscuro en lugar de negro. Patricia lloró durante los votos como siempre hace en las bodas. Mamá se sentó en la primera fila viéndose saludable y feliz. Cuando fue tiempo para los discursos, Sebastián se levantó en la recepción con su copa de champán y se veía nervioso. Agradeció a todos por venir y dijo las cosas usuales sobre qué tan hermosa se veía Andrea. Luego se volteó hacia donde estaba sentado con Patricia. Dijo algo que nunca esperé. Les dijo a todos que su hermano menor le había enseñado la lección más importante de su vida. Dijo que la inteligencia viene en muchas formas diferentes y que un pedazo de papel de una universidad no mide lo que vale una persona. Dijo que pasó años pensando que era más inteligente que yo por su título, pero que yo era el que entendía lo que realmente importaba. Su voz se quebró un poco cuando lo dijo. Toda la habitación estaba callada. Sentí algo apretado en mi pecho y me di cuenta de que realmente estaba conmovido por lo que dijo. Patricia apretó mi mano bajo la mesa. Después de la boda, el trabajo se puso aún mejor. Conseguimos una asociación con una gran empresa tecnológica que quería nuestra plataforma logística de inteligencia artificial integrada en sus sistemas. El trato tomó 3 meses para cerrarse, pero cuando finalmente pasó, fue enorme. El tipo de contrato que probó que todo lo que Sebastián y yo habíamos creado juntos era real y valioso. Firmamos los papeles en una sala de conferencias con sus ejecutivos y nuestros abogados. Theodore estaba ahí sonriendo como si hubiera ganado la lotería. El director ejecutivo de la empresa tecnológica nos estrechó la mano a ambos y dijo que nuestra plataforma era exactamente lo que la industria necesitaba. En la cena del domingo, unas semanas después, mamá hizo su famosa carne asada y nos tuvo a todos. Sebastián y Andrea vinieron temprano para ayudar a poner la mesa. Patricia trajo postre. Todos estábamos sentándonos y preparándonos para comer cuando mamá se levantó y tocó su copa de vino. Dijo que tenía un anuncio. Mi estómago se hundió por un segundo pensando que algo estaba mal. Pero luego sonrió más grande de lo que había visto en años. Nos dijo que su último escaneo salió limpio y su doctor dijo que oficialmente estaba libre de cáncer por 5 años. Dijo que quería celebrar con toda su familia junta y feliz por una vez. Sebastián y yo nos levantamos ambos y la abrazamos al mismo tiempo. Terminamos sentados en ambos lados de ella en la mesa y nos tomó ambas manos. Nos miró a cada uno de nosotros y dijo, «Papá estaría tan orgulloso». Sentado ahí con mi hermano en un lado de mamá y yo en el otro, me di cuenta de algo. Comprar la empresa de Sebastián y convertirme en su jefe se suponía que sería el final de nuestra historia. La gran venganza que hizo todo parejo, pero resultó ser el comienzo de algo mejor en su lugar. No somos hermanos perfectos. Todavía discutimos a veces sobre decisiones de negocios. Sebastián todavía explica cosas técnicas con demasiado detalle, y todavía me molesto cuando lo hace. Pero finalmente, somos hermanos reales ahora.
Nos presentamos el uno para el otro. Construimos cosas juntos. Nos sentamos en la mesa de mamá y le tomamos las manos. Es suficiente.